tan limitada, entonces no percibimos la dimensionalidad exacta de ver lo invisible en lo visible. Como ejemplo ponemos algo muy claro. La luz blanca que nosotros vemos tiene 7 colores básicos, pero nosotros para ver eso necesitamos descomponerla en un medio, ya sea un medio líquido a través del agua o refractarlo a través de un cristal. Pero si nosotros tuviéramos la facultad cognitiva desarrollada, sin ningún refractante, sino por nuestra propia visión, veríamos que el rayo blanco es blanco porque tiene 7 colores básicos y que esos 7 colores básicos también tienen 7 veces un color, dijéramos, un subtipo de color. Entonces veríamos las cosas como son. Entonces nadie nos engañaría, entonces nosotros no engañaríamos a nadie y realmente seríamos coherentes con la verdad. Y esto es algo maravilloso porque el mismo Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Verso 9. Todo el que ha nacido de Dios no se ocupa en el pecado, porque la semilla reproductiva de él permanece en el tal, y no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se hacen evidentes por este hecho. Todo el que no se ocupa de la justicia no se origina de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que debemos tener amor uno para con otro, no como Caín, que se originó del inicuo y degolló a su hermano. ¿Y por qué causa lo degolló? Porque sus propias obras eran inicuas, pero las de su hermano eran justas. Entonces, aparentemente no hay una relación entre lo que estábamos hablando con este capítulo y verso de Juan en su primera epístola. Sin embargo, aparece el conocimiento del pecado y el que nace de Dios. Entonces, ¿quién nace de Dios? El que nace del ser, de su ser, que es mismo Dios. Pero filosóficamente hablando, para que hagamos de Dios una posibilidad antropológica dentro de nosotros, porque de qué vale hablar de Dios y hablar del Cristo si no nos resuelve nada. Él no vino en vano a morir en una cruz, a ser vituperado, a ser, dijéramos, prácticamente humillado a tal punto que nadie lo ha sido previamente que él, de tortura, etcétera, para traernos algo meramente histórico o meramente intelectual o literal. No, él nos vino a enseñar con su propia vida vivida intensamente y en su enseñanza de su propia vida de que ese es el camino de la liberación, ese es el camino de la salvación, ese es el camino del conocimiento al Padre. Porque el que conoce al Padre, conoce al Hijo, pero el Padre manifiesto es por el Hijo. Y esto es algo maravilloso de por sí. Necesitamos entonces comprender de que ciertamente para nosotros lograr el conocimiento de la verdad, de lo real, el conocimiento de la vida y sus leyes, necesitamos purificarnos del pecado. Quien se purifica del pecado, como dice Juan, es hijo de Dios, porque es perfecto en el nivel en que se está perfeccionando. ¿Quién lo está perfeccionando? El mismo Dios, que es su ser, a través del Cristo íntimo, que ontológicamente es una parte del ser que nos salva. Por eso se llama Yeshua, por eso se llama Jesús, por eso se llama Emmanuel, el Hijo de Dios que nos salva. Entonces, esa parte del ser, que es nuestro Cristo íntimo,
es totalmente salvador, pero es salvador porque contiene el amor en sí y es amor puro. Y el amor es el agente y el elemento perfeccionante de Dios en nosotros o del Padre en nosotros cuando dice, vuelvo a repetir, primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 9, todo el que ha nacido de Dios no se ocupa en el pecado, porque la semilla reproductiva de él permanece en tal y no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Entonces aquí hay una clave mágica. Mágica significa que obra tanto en el mundo físico como en el espiritual, porque es divina. Esa es una de las acepciones de la palabra magia que fue desvirtuada con propósitos nefastos, etcétera, pero cuya significación es el poder de realizar y de influenciar en la naturaleza a través de su multidimensionalidad, doquiera que sea, en forma consciente, con un objetivo. En este caso, lograr la cristificación y lograr el perfeccionamiento. Entonces, ¿cuál es la clave? Que dice, porque la semilla de él permanece en tal. Es decir, cuando la semilla de Dios está depositada en nosotros y está germinando, se produce el acontecimiento de ser hijo de Dios. Si no, no. Ahora bien, ¿quién es aquel que puede ser llamado hijo de Dios si no tiene esa semilla naciendo dentro de sí? Entonces aquí viene algo interesante, porque resulta ser que esa semilla dentro de nosotros es totalmente psicosexual, como energía, como sustancia, como verbo, como potencia. No desde el punto de vista orgánico, no, porque la sexualidad va más allá de lo que son las gónadas o de lo que son los genitales, no. Estoy hablando de la energía. Toda criatura nace, vive y se mantiene por la energía creadora, por la energía sexual que es su simiente, que es su semilla. Entonces, cuando una persona tiene el carácter, el prototipo, el sello, el arquetipo de esa simiente, de esa semilla dentro de sí, puede desarrollarla en voluntad y en gracia de Dios, porque si no, no es posible. Y aquí se cumple el segundo factor del evangelio crístico cuando dice, nace, toma tu cruz, nace. Es decir, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz significa nacer. Es decir, la palabra del Cristo al rabí Nicodemo de noche fue, nace de nuevo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza crística? Nace de nuevo. ¿Cuál es la enseñanza crística? Amarnos. ¿A qué es semejante la enseñanza crística? Al reino de los cielos, que es como una boda. ¿Cuál fue el primer milagro del Cristo? Transmutar el agua en vino en las bodas de Canaán. Entonces, esta simiente, esta semilla, es la transmutación del agua en vino. ¿Qué es lo que tiene la mayoría de la población? Agua. ¿En qué se puede convertir? En vino. ¿Quién la puede convertir? Su Cristo íntimo, su Yeshua interior. ¿En dónde? En una boda. Y esto es algo maravilloso, porque entonces adviene el reino de los cielos y entonces nuestro Padre nos enseñará su ciencia, nos develará su mente, sus principios y sus leyes. Fíjense ustedes, la sabiduría, un ejemplo del átomo, eso está en forma natural manifiesta en la vida. ¿Qué hicieron los científicos? Lo descubrieron, pero antes que lo descubrieran, el átomo estaba ahí, con sus leyes. La ley de la gravedad siempre ha existido. ¿Un científico la descubrió? Sí, pero ya estaba ahí.
antes que se descubriera públicamente el planeta Neptuno estaba ahí orbitando. Entonces, los que ignoramos somos nosotros, pero la naturaleza manifiesta las leyes de Dios. Y quien conoce esas leyes de Dios es un sacerdote de Dios y se hace inmortal, de acuerdo a su Cristo íntimo, y de acuerdo a la gracia, y de acuerdo a la verdad de su Padre. Entonces, esto es algo maravilloso, ¿por qué? Porque tiene que ver con el conocimiento de la creación. Porque cuando Juan nos exhorta y nos llama la atención de que cuando la simiente de Dios permanece en él, uno no peca. ¿Por qué? Porque